Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 12. Punto de vista de Coudi. Tras confirmar que Finnegan había recuperado la conciencia, Coudi salió de la habitación con Harold mientras se sentía inútil y avergonzado. Estaba esperando que la atmósfera fuera un poco menos intensa antes de explicarle todo a Finnegan y a su esposa. Después de regresar a la sala de estar, se sentó en una silla y dejó escapar un largo suspiro. Al verlo así, Harold le habló en su tono habitual, sin tener en cuenta su estado mental. ¿Satisfecho ahora? Bueno. Para ser honesto, quería hacer esto sin causar ningún problema, y aquí estamos. Solo puedes culparte a ti mismo por ser un debilucho. Eso soy yo. Lo siento, y gracias. Sinceramente, Coudi se inclinó profundamente. No solo había terminado haciendo que Harold ayudara a Finnegan, sino que incluso lo había hecho usar la espada que drenaba su vida. Fue porque sabía sobre este aspecto de la espada que Coudi quería manejar la situación con sus propias manos. Se había prometido a sí mismo que no dependería de Harold esta vez. Al final, todavía le dejé todo a él. No sé si debería decir que soy desvergonzado o simplemente lo peor. Coudi no era del tipo que predicaba o decía cosas como, soy el adulto aquí. Aún así, todavía había un límite razonable de cuánto podía aceptar. Por eso había sido tan inflexible al impedir que Harold interviniera. Sin embargo, cuando esa espada cayó al suelo y Harold la recogió para salvar a Finnegan, Coudi se había rendido. Se había rendido a la fuerza y amabilidad de Harold. Pero más que nada, se había rendido a su propia debilidad. No quiero tu gratitud sin sentido. Bueno, si sientes que me debes, entonces supongo que tendré que hacerte trabajar hasta los huesos de ahora en adelante. Jajajaja. Por favor, ve con calma. Está bien, él gana, admito la derrota, pensó Coudi. Esta no era una simple cuestión de ser físicamente más fuerte o más débil. Harold probablemente había usado palabras de aliento porque había adivinado que Coudi se estaba culpando sinceramente por lo que había sucedido esta vez. Era casi una maravilla quién era mayor que quién aquí. Harold siempre tuvo una personalidad madura desde el día en que Coudi lo conoció, pero ahora que era un hombre joven, exudaba una especie de presencia especial y carisma. Era un héroe del calibre de Vincent, o tal vez incluso mayor. Duro descanso para el sentido común, este tipo es otra cosa, dijo Coudi en su mente. Bueno, de todos modos, deberíamos descansar un poco. Ya era muy tarde en la noche. Buscar una posada a esta hora del día no era una opción realista. Además, en primer lugar, sería ridículo salir de la casa arbitrariamente ahora dado que tenían que explicar todo a Finnegan y su esposa una vez que saliera el sol. Te encargaste de todo aquí para que puedas tener el sofá. Puedo dormir en esta silla o en el suelo, no me importa. Coudi se estiró y bostezó. En lugar de decir que tenía sueño, era más exacto decir que estaba agotado. Debido a su profesión, confiaba tanto en la fuerza de su mente como en su cuerpo, pero parecía que el simple acto de agarrar esa espada le había agotado cada parte de su energía. Pensando que esto podría ser lo que se siente tener la esencia de la vida drenada, Coudi sintió escalofríos por la espalda. Y cuando pensó en Harold, que podía manejar casualmente un arma así con una expresión tranquila en su rostro, sintió algo de miedo. No entendía cómo Harold podía hacer esto. Si sigues dejando que drene tu vida, lo único que te espera será una muerte segura, ¿no tienes miedo? Por supuesto, incluso Coudi nunca diría algo tan insensible en voz alta. Oh, espera, no eres uno de esos tipos que absolutamente no pueden dormir en un sofá, ¿verdad? Bueno, tú vienes de noble nacimiento. Aunque él fue quien lo dijo, a Coudi le costaba creer que Harold fuera tan delicado. Parecía del tipo que podía quedarse dormido en medio de un bosque negro mientras se ponía de pie. Espera, eso no es todo, ¿por qué está tan callado? ¿Me está ignorando? Hombre, eso duele. Pensando así, Coudi se volvió hacia Harold, solo para encontrarlo mirando intensamente una carta. No estaba claro de dónde lo había sacado. Al verlo en un estado tan inusual, Coudi dudó en llamarlo, pero mientras estaba atrapado dudando, Harold se guardó la carta en el bolsillo y se dio la vuelta. Algo urgente surgió. Me voy, ya te vas. Te dejaré explicarles a esos dos. Pero no digas nada innecesario, ¿me oyes? Supongo que está bien,
pero no quieres decirles nada. De ahora en adelante, eres libre de vivir como quieras. Diles eso. En el segundo que dijo eso, Harold salió corriendo de la casa de inmediato, sin darle a Cody tiempo para tratar de detenerlo. Dejado solo en la sala de estar, Cody solo podía mirar aturdido. No sabía exactamente por qué Harold se había ido, pero sabía que era un hombre ocupado, no podría evitarse si tuviera que atender algunos asuntos urgentes. Además, a Cody no le importaba explicarle todo a la pareja. Sin embargo, el problema era que no quedaba nadie para recibir su gratitud por salvar a Finnegan. Mientras estaba ocupado preocupándose por lo que se suponía que debía hacer, de repente alguien lo llamó desde detrás de la silla en la que estaba sentado. «Señor Cody». «Oh, hola, pequeña Sara. Lo siento, creo que te desperté». De pie, en pijama, estaba la hija de Finnegan, Sara. Parecía que Cody había estado haciendo demasiado ruido. Se preguntó si debería explicarle la situación de inmediato, ya que ella ya estaba despierta, pero Sara comenzó a hablar antes de que pudiera decirle algo. «Lo has hecho bien. Sin embargo, tienes otro papel que jugar ahora». Sara. Algo era extraño. No era solo su forma de hablar, ni su mirada que estaba clavada en él, sino que se sentía como si estuviera mirando a un vacío. Algo andaba mal. Era como si una parte fundamental de ella estuviera fuera de lugar. Sin embargo, Cody no sabía lo que era. No importaba cuánto lo intentara, no podía pensar en ninguna respuesta, era como si su cerebro se negara a pensar. Sara se acercó lentamente a él, un paso a la vez. Obviamente, su comportamiento no era normal, pero cuando lo miró con sus ojos azul cielo, Cody se vio incapaz de moverse. Azul cielo. No, se supone que el color de sus ojos es. Antes de que Cody pudiera recordarlo completamente, algo bloqueó su visión. Las pequeñas palmas de las manos de Sara cubrieron sus ojos. Podía notar por el suave toque de sus manos en su frente que sus ojos estaban siendo cubiertos. Aún así, su cuerpo quedó petrificado. «¿Qué estás haciendo?». Antes de que pudiera terminar su pregunta, todo en su campo de visión se volvió negro. «Harás otro buen juicio para él». La voz que llegó a sus oídos justo antes de perder el conocimiento era borrosa. Estaba atascado en algún lugar entre la voz normal de Sara y la voz de un hombre adulto. Punto de vista de Harold. Harold se estaba quedando sin aliento. Esto era prueba de que estaba corriendo con todo su poder. Aún así, continuó sin interrupciones. El sol ya estaba alto en el cielo. Harold pensaba cínicamente que este cielo azul claro estaba aquí para burlarse de él por pasar por una situación inesperada tras otra, sin que nada le saliera bien. No podía evitar que sus pensamientos fueran a un lugar tan negativo dada la emergencia de la situación a la que se enfrentaba. ¿Por qué demonios ya entraron en la mansión de Harrison? Ciertamente se suponía que habría un evento en el que Liner luchó en la mansión de Harrison para recuperar su espada. Pero a través de Elu y Frieri, Harold sabía cómo habían ido las cosas del lado de Liner, y sabía que se suponía que habría 2 o 3 eventos más antes de este. Pero estos eventos se habían omitido para dar paso a este repentino progreso de la historia. Cuando leyó la carta de contacto de emergencia que había sido enviada repentinamente a la casa de Finnegan, Harold había quedado atrapado por la incredulidad. Harold no le había contado a Elu sobre la historia original en detalle ya que pensó que parecería extraño y plantearía preguntas. Básicamente, todo lo que le había dicho era que simplemente siguiera y observara a Liner y a los demás sin ser notados, y que se pusiera en contacto con él si hacían algo que destacara. También le había contado sobre algunos eventos clave, fingiendo que eran predicciones del futuro. Cuando cualquiera de esos eventos tuviera lugar, Elu tenía que notificar a Harold de inmediato y con prioridad sobre cualquier otra cosa. Por eso Elu había enviado una carta de contacto de emergencia para notificarle, pero eso fue todo, una notificación. El contenido de la carta no fue suficiente para que Harold adivinara cómo la situación había progresado tan rápido. La forma más fácil para que él supiera sería escucharlo directamente de Elu, pero Harold desafortunadamente no tuvo tiempo para eso. Esto debería ser. Después de correr más rápido que un caballo durante horas sin detenerse por un segundo, el edificio que estaba buscando finalmente apareció a la vista. Actualmente se encontraba en una de las ciudades medianas dispersas por la capital real. En medio de esa ciudad, había una mansión del tamaño de un pequeño castillo.
Si el evento progresaba como lo hizo en la obra original, entonces se suponía que la pelea comenzaría alrededor de la terraza en el último piso de esta mansión. Siendo ese el caso, Harold pateó la pared de ladrillo de una casa para trepar sobre ella y luego corrió de techo en techo a toda velocidad, directamente a la mansión de Harrison. Había una gran distancia entre algunas de las casas debido a los caminos que las separaban aquí y allá, pero saltar sobre ese espacio no era nada para Harold. Aunque probablemente estaba molestando a las personas que vivían en la ciudad, aún mantenía su velocidad máxima cuando se acercaba a la mansión. En realidad, Harold debería haber tenido tiempo de colarse en la mansión a su propio ritmo. Se le ocurrió una teoría cuando se estaba quedando en la habitación del hospital de Vincent. Pensó que si su teoría era correcta, entonces existía la posibilidad de que pudiera recuperar el ego de Ventus y Lilium y sus emociones con él. Fue entonces cuando Coody le propuso ir a tratar a un hombre que tenía lo que parecían ser casi los mismos síntomas que los dos hermanos. Harold había pensado que si esto salía bien, podría salvar a Lilium y Ventus. En ese momento, creía que todavía tenía algo de tiempo a pesar del progreso de los eventos del lado de Liner. Por eso había aceptado la solicitud de Coody, y el resultado terminó siendo un gran éxito. Gracias a esto, la probabilidad de que pudiera salvar a los hermanos había aumentado. Pero justo cuando había tenido esos pensamientos positivos, la vida le había lanzado esta inesperada situación. ¡Mierda! Harold reflexivamente lanzó un insulto. Si la información escrita en la carta era cierta, entonces la pelea en la mansión probablemente ya había comenzado. Harold no creyó ni por un segundo que Liner y los demás serían derrotados, pero Ventus y Lilium eran otra historia. En el juego, después de ser derrotados en combate, los hermanos se habían vuelto contra Harrison, pero no se dijo nada sobre lo que le sucedió después. Se creía que habían recuperado sus emociones y su ego, pero tal vez Harrison había matado a cualquiera de ellos por la ira después de su derrota. En primer lugar, podrían haberse vuelto contra Harrison simplemente porque Justus les había ordenado matarlo de alguna manera, y no porque se hubieran liberado de su control. Si ese fuera el caso, estarían condenados a menos que Harold pudiera de alguna manera lograr salvarlos. Tengo que ser responsable de la vida de otra persona otra vez. Pensando en el pasado, cuando había llegado por primera vez, había logrado evitar la muerte de Clara mientras aún intentaba comprender lo absurdo de poseer el cuerpo del personaje de un juego. De igual forma, en el bosque de Blitz, no podía abandonar a Sido y a los demás e incluso terminó cuidando al ejército privado de la familia Sumeragi. Entonces, no hace mucho tiempo, apenas logró detener de alguna manera el lavado de cerebro de Vincent mientras lo mantenía con vida. Y aunque la situación era un poco diferente, Finnegan también podría haber muerto pronto si Harold no hubiera intervenido. Pero cada vez que tenía que levantar el peso de la vida de otra persona, estaba plagado de sentimientos de ansiedad y miedo, y solo quería decirle al mundo, dame un descanso ya. Sin embargo, este mundo seguía poniendo las vidas de otros sobre sus hombros, uno tras otro, como para ridiculizarlo. Tal vez esto solo sirvió para mostrar cuánto odiaba el mundo la existencia llamada Harold Stokes. Sin embargo, no importaba si las cosas se volvían difíciles, no importaba si era el hombre más odiado del mundo, y no importaba si la causalidad y el destino en sí mismos intentaban forzar la muerte de Harold Stokes, su voluntad de sobrevivir no se vería sacudida. Iba a evitar todas sus banderas de la muerte hasta el final, y luego le diría al mundo, chúpate esa. Pero antes de que pudiera lanzar esas palabras al mundo, había algunas cosas que tenían que hacerse. Cha-ching. Un sonido metálico hizo eco a su alrededor. Harold atrapó las espadas de las dos mujeres jóvenes, bloqueando los dos fuertes impactos que no parecían que pudieran venir de sus delgados brazos. Había llegado en un momento extremadamente crítico. Harold-sama. Erika miraba fijamente a Harold. Literalmente había saltado a la cima de un edificio de 4 pisos para interrumpir la pelea. Harold sintió que la expresión en los ojos de Erika parecía completamente sin vida, pero su prioridad en este momento era tratar con Lilium. Mientras aún sostenía el filo de la cimitarra de Lilium, la tomó del brazo y golpeó la boca de su estómago con el mango de su espada. El golpe fue violento pero no le causó ningún daño. Sin embargo, debido a que usó demasiada magia antes de que Harold viniera aquí, Lilium colapsó en el acto. Harold atrapó su delicado cuerpo y la colocó en uno de los bancos que no había estado cubierto de hielo. A continuación, arrojó su espada a Ventus, quien inmediatamente perdió el conocimiento como su hermana.
Harold luego destruyó el hielo que lo contenía y lo llevó a otro banco. Harold se sintió aliviado, al menos todavía tenía la oportunidad de salvar a los hermanos. A lo largo de todo el proceso, la única persona que dijo algo fue Harrison, que lloraba lastimosamente mientras estaba arrodillado a 4 patas. No pudo pararse porque sus pies estaban cubiertos de hielo. En cuanto a Liner y los demás, solo miraron desconcertadamente la escena que estaba sucediendo frente a ellos. Por ahora, Harrison estaba siendo demasiado ruidoso, por lo que Harold rompió sus restricciones de hielo y clavó el puño en su abdomen para obligarlo a guardar silencio. Luego, finalmente se volvió hacia Liner y los demás. Harold no podía decir qué tipo de emociones había en sus ojos mientras lo miraban. ¿Estaban simplemente sorprendidos? ¿O estaban confundidos por su repentina intrusión? De cualquier manera, las palabras que Harold diría a continuación serían muy importantes. Si lo maneja mal, su propia supervivencia podría estar en juego. Una vez que estableció firmemente ese pensamiento en su mente, Harold decidió hablar. No tuvo más remedio que hablar. Si ustedes bastardos dan un solo paso desde aquí, créanme cuando les digo que los voy a cortar. Pero no te confundas, me muero por verte intentarlo. Estas palabras provenían de uno de los 3 eventos de batalla que enfrentaron a Harold y la party de Liner en la historia original. Esta fue la línea que Harold había usado al comienzo de su primera pelea memorable. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.